A lo nuevo, tú eres la voz. Boreal Televisión, voz dominicana. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tan poco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Boreal Televisión presenta
Bueno, señores, estamos de regreso con ustedes ya en el Café con Leche, nuestra acostumbrada conversación de los jueves con el licenciado Artemio Álvarez Marrero. Ya le dimos la bienvenida ahorita en el segmento anterior como un avance. Artemio, nueva vez bienvenido y hablemos de lo que es el tema central, aunque no obviamos tratar otros temas, como de costumbre. La relación entre abogados y clientes. Fíjate, lo primero que tenemos que partir es que tú no puedes elegir un abogado como eliges un plomero. Ajá. Al que tú le vas a confiar vida, tu vida, la de un familiar, bienes, al que tú le vas a confiar la libertad, tú tienes que tener una mayor depuración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú hacer una transacción de 100,000 pesos que una transacción de 3 millones de pesos. Entonces nosotros, en el transcurrir de nuestra vida y del ejercicio, hemos acumulado algunas ideas que pueden servirle al ciudadano común para tener una relación más eficaz, eficiente, cordial con el abogado, cuando tenga la necesidad de acudir a él. Porque otro error que la gente común comete es buscar al abogado cuando arma el lío. Los abogados, usted lo ve en las películas. No firmo nada sin mi abogado. Yo no le abro la puerta sin mi abogado. Yo no voy a dar mi opinión si no consulto con mi abogado. Cuando son temas de contratos, temas de documentos, temas que implican riesgo al patrimonio, a la libertad, usted debe consultar con su abogado. Entonces, debe depurar. No elija un abogado al azar. No lo elija de manera precipitada. Lo primero que yo haría y aconsejo, investiga su historia. La historia revela cómo son las instituciones y cómo son las personas. Investiga su historia. Y si la historia es negra, pues no lo contrate. Licenciado, pienso que lo primero que debe existir entre una persona que va a buscar los servicios de un abogado es la confianza. La confianza en ese abogado o ese profesional del derecho que te va a representar y que va a ser la voz tuya y va a fijar la posición tuya sustentada en la ley. Y en Dominicana no hay cultura de utilizar el derecho para dirimir algún tipo de conflicto. Cuando, como usted señala, se necesita, ya el conflicto está creado, entonces voy donde el abogado. Y a veces caigo en manos de abogados que se venden. ¿Qué debe hacer una persona que necesite los servicios de un abogado para que un abogado, y discúlpeme que utilice el término, no se le venda en el proceso, no negocie por atrás? Parte de los tips o consejos están aquí. Otra de las sugerencias, confía, pero da seguimiento al caso, no solo por teléfono, vía electrónica, sino personalmente. Así podrás observar muchos detalles que hablan del profesional apoderado. Si el juez lo cuestiona, si el juez le da boches, si el juez lo manda a hacer diligencias o trámites que no cumplió, eso te va diciendo. Confía, pero ratifica lo que el abogado te dice. No confía absolutamente, no plenamente. Otra, cada cierto periodo, cada cierto tiempo, haz una cita con el abogado. Aquí hay gente que lo quiere todo cómodo, por teléfono, por internet. No, haz una cita y vas a ver cómo él se desenvuelve frente a sus empleados y frente a otros clientes. Te va a hablar, te va a revelar qué tipo de profesional tú tienes enfrente. Con hechos, solamente observando. Otra, nunca pagues el total de honorarios acordados de inmediato, sino en la medida en que él vaya avanzando el trabajo. A mí me enseñó mi abuelo. Lo van a fregar. Músico cobrado, toca malo. Si usted quiere que lo engañe. Músico cobrado, toca malo. Toca malo. No tiene motivación para trabajar, para sudar, para esforzarse. No estoy diciendo que no pague, pero que no pague la totalidad al inicio.
Ahora, es una venta, la concluyó, usted tiene que pagar porque ya no hay nada que buscar. Pero si vamos a durar 2 años, ¿por qué usted pretende pagarle los 300, 400, medio millón de pesos que acordaron? Eso no es sensato, no es recomendable. Observa la profesionalidad, la integridad y la capacidad, cómo se desenvuelve, no solo contigo, sino con todo el mundo. Observación, en la medida de lo posible, comparece a las audiencias. Hay gente que confía, como dice Atahualpa, plenamente, y le sueltan el caso al abogado, y a los 5 años van a buscar, o a los 3 años van a buscar el resultado. Eso no es aconsejable. Porque no es verdad que si Atahualpa es mi cliente y Atahualpa está sentado conmigo al lado, yo voy a tolerar que lo toquen como un pétalo. O voy a ceder espacio. Mi comportamiento, aunque yo sea un abogado de capa y espada, defendiendo los intereses de mi cliente, si Atahualpa está al lado mío, yo me comporto distinto que si no lo está. Puedo hacer concesiones que no la haría si mi cliente está. Entonces, vaya. Y si usted no puede ir, mande otra gente, porque usted va a ver la capacidad del abogado. ¿A quién es que le dan boches? ¿A quién es que se le cuestiona? ¿A quién le limita la palabra? Eso no te lo va a decir el abogado. Eso simplemente con observación, simplemente escuchando, viendo. Eso es importante también. Ahora, desde que usted tenga desconfianza del abogado, quítelo. Porque tal y como atinadamente decía el hermano Atahualpa, y disculpa lo del hermano. Dele para allá. Si usted desconfía, ya no vale la pena, porque es una relación de confianza. Las cosas no van a fluir correctamente si usted desconfía. ¿Por qué usted tener un abogado en el cual usted no cree? No tiene sentido continuar. Si tiene dudas de las informaciones o datos que te han revelado, investiga directamente. Ya hay 1000 formas de tú saber lo que un abogado te dice. Y si te miente una vez, ya tú sabes que va a pasar las demás veces. Por último, dentro de estas sugerencias generales, puntuales, sé diligente y proactivo, pero no necio ni desinteresado. Sí, porque hay clientes o hay ciudadanos que se convierten en una necesidad. Que llaman de noche, que van los fines de semana, que te llaman a todas horas, que se aparecen sin cita. No. Mire, el asunto con el abogado, usted hizo una cita, que le presente un expediente, que le muestre los avances. Y ahí usted observa, ahí usted incluso pregúntele, ¿con qué te ayudo? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi tarea? Incluso hay ciudadanos que dicen, no, el proceso dura 6 meses para fallar. Yo voy a donde el juez, ¿lo puedo hacer? Y usted le dice, claro, siempre y cuando tú actúes con respeto, con consideración y con altura, tú puedes ir al tribunal, pero un ciudadano. Y el juez un funcionario. Y conozco de clientes míos que particularmente nosotros no vamos a los despachos de los jueces. Y de hecho, en la última etapa, en los últimos años, la mayoría de jueces no reciben a nadie. Que ese ciudadano, antes de lo que nosotros proyectábamos, obtuvo una sentencia donde nosotros éramos abogados. Porque él fue y habló con el juez. ¿Es legal eso? O sea... lo que no ¿es permitido eso en la ética del magistrado? Yo entiendo que sí, porque si lo único que tú le vas a pedir al juez es que tú tienes una situación que te va del país, tienes una enfermedad, tienes una emergencia, y tú lo que le vas a pedir al juez que en vez de durar 1 año, por favor te falle, eso no tiene nada de malo, porque hay unos plazos que te los debo decir, los plazos se respetan para los ciudadanos. Y para los abogados, pero los plazos para los jueces son letra muerta. Ajá, te lo voy a explicar. A veces hay que fallar en 15 días, a veces hay que fallar 1 mes, a veces hay demandas de urgencia, como la demanda de referimiento, y hay jueces que duran meses. Nosotros tuvimos un caso en Montecristi, era referimiento, y tiene 1 mes y medio y el tribunal no falla. Entonces, si un ciudadano va a pedirle al juez que cumpla con su papel, ¿en qué le está faltando al juez? ¿Qué está violando? El que está en falta es el juez. Y el ciudadano, de manera respetuosa y cortés, le está pidiendo que por H o por R se va de la ciudad, se va del país, está enfermo, quiere que le fallen. Y no le está diciendo cómo le fallen, es que le fallen. Licenciado, una preguntita. Creo que uno de los puntos más difícil para el ciudadano en su relación con el abogado
es establecer la remuneración, hacer la negociación, que el cliente no se sienta que está siendo timado, estafado, o se están aprovechando de la desesperación o de lo que sea. ¿Hay algún mecanismo que, aparte de lo que se conoce como el 30% de los derechos, la cuota litis y esa cosa, hay algún mecanismo que el ciudadano pueda establecer si lo que le están cobrando por el proceso es lo que vale, o no hay ningún mecanismo para eso? Sí lo hay, sí lo hay. Lo primero es que hay una ley de costas y honorarios. Hay una ley que regula las tarifas cuando hay discusiones, sea entre clientes o sea entre partes contrarias que han perdido un caso. Cuando no se ponen de acuerdo, van a los tribunales y el juez liquida. Hay un mecanismo perfecto. Ahora, ¿qué yo les recomiendo? Y es por donde tú vas, creo yo. Cuando hay cláusulas penales que son sanciones por desapoderamiento. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ese problema, pero se da que una ciudadana o un ciudadano lo apodera a usted y el abogado establece que si lo desapoderan hay que pagarle 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. Si usted lo firmó, ¿por qué? Porque la ciudadana que te buscó está casada con alguien que tiene un patrimonio de 100 millones de pesos. Y ahí no hay régimen de separación de bienes. Ella está proyectando que si su pareja tiene un patrimonio común de 100 millones, a ella le tocan 50. Y a ese abogado le va a tocar el 30, o el 20, o el 15, lo que se haya pactado. Si el 30 o el 15 de lo de ella. No, el 30 o el 15 de lo que le toca a ella, de la partición que viene posterior al divorcio, que tiene que darse de esa persona. Eso fuera de los costos del proceso. Sí, porque la ley establece que, que el honorario te lo paga tu cliente y el que pierde debe pagar al abogado que ganó los gastos y costas, o las costas, que así se llama. Entonces, donde debe haber cuidado es en usted firmar sanciones por desapoderamiento. Si usted firmó 5 millones, aunque el abogado no haya hecho nada, por la pérdida eventual que va a dejar de recibir el abogado porque él no lo obligó a que usted lo buscara, ahí usted debe ser cuidadosa o cuidadoso. Establezca una penalidad más breve o no le establezca. O diga que se va a liquidar conforme a la ley de honorario y conforme al tribunal si hay un desacuerdo. Pero si usted de entrada aceptó voluntariamente y notarial que si se desapodera, si usted echa para atrás el mandato que le dio al abogado, usted va a tener una sanción de $200,000, de $1 millón de pesos, usted lo va a tener que pagar. Cuidado con eso, cuidado con eso. Puede establecerse dentro de ese convenio, porque es un tratado entre las partes, puede establecerse eso que usted señala ahora de que, bueno, ya no va a haber una sanción previa establecida, sino que nos vamos a regir hasta por la ley, hasta donde usted ha avanzado el caso. Mira, eso se puede, la ley lo permite. Y lo doloroso que les voy a decir también, una práctica, y voy a hablar en contra de mi clase, pero yo siempre he sido un contracorriente. Lo doloroso es que a veces hay abogados que no tienen la expertise, la especialidad, ni la pasión por el caso. Cogen el caso, lo guardan, y para desapoderarlo, ellos dicen que tienen que buscarle 200, 300 mil pesos. Eso sí es antiético, cuestionable, execrable. Que un profesional haya tomado un caso y luego tiene el caso bloqueado. Porque como tiene un cuota litis que le protege, no hizo nada, pero para él soltar el caso, porque te digo, ningún abogado que se respete te puede ayudar si ya hay un abogado apoderado. Lo primero que te va a pedir un abogado serio, que tenga un nombre, que tenga historia, tráigame un desapoderamiento. No, mire, yo no hablo con usted. Discúlpeme, de trabajo no puedo hablar nada de usted, usted tiene un abogado. Cuando usted quiera hablar conmigo, traerle el desapoderamiento formal y por escrito, y con el expediente en la mano, yo puedo asesorarle. Claro, los abogados de verdad, hay leguleyos, hay picacácara, lo que ustedes le quieran llamar, que empiezan a opinar sin ver el expediente y hablar mal del abogado, del proceso, sin estudiarlo. Pero eso sí,
a mí particularmente me molesta porque lo he vivido y ese pleito normalmente los abogados no se meten porque es pelear contra otro abogado. Entonces, cuando alguien no ha hecho nada y pretende cobrar 300,000 pesos solo por desapoderarse, el cliente tiene que fajarse con ese abogado, a lidiar con el colegio que no sirve para nada, en la mayoría de los casos, con la fiscalía o con los tribunales, para que tase, pagarle a ese abogado y seguir su caso. Eso en dado caso que no haya firmado el monto del desapoderamiento. Exactamente. Pues si lo firmó. Si lo firmó, lo que tiene que hacer es pagar. ¿Hasta dónde puede un cliente desistir de la asistencia de un abogado sin esa penalización partiendo del principio del acuerdo original? Bueno, eso para mí el límite lo establecería el mismo contrato, porque es un contrato, el contrato es ley entre las partes. Yo decirte el tiempo tendría que ver cada caso en particular, lo que se estableció, lo que se estipuló, lo que se firmó. Usted me puede apoderar, como cuando tú compras un carro, al segundo de sacarlo de la agencia, tú no puedes decir vamos a echar esto para atrás. Si el otro que te vendió lo acepta, se anula el contrato. ¿Puede un abogado acordar con la parte contraria sin la aprobación previa? De hecho, se da muchísimas veces porque hay un mandato previo. Ajá. Y si está dentro de los estándares, tú no tienes que... Lo correcto es hacerlo en la mayoría de los casos. Pero si el mandato es claro, que tú estás reclamando una indemnización de 100,000 pesos y el abogado llama al contrario, el abogado demandante del demandado llama al demandante y le está ofreciendo eso y más, y ya las expectativas estaban creadas, los montos definidos, no hay nada de malo que el abogado, entre abogados se firme un acuerdo, porque ya hay un mandato de que el abogado pueda actuar sin la presencia y la participación del demandante, en este caso de la víctima, del que está actuando en los tribunales reclamando determinadas indemnizaciones. Y finalmente no abre eso la puerta a ciertos abogados para llegar a acuerdos y evitarse litis más largas y llegar a acuerdos que no llenen las expectativas del cliente. Puede abrir, sí puede abrirse, puede abrirse. Y de hecho, no voy a venir aquí a hablar, pintar pajaritos en el aire, eso crea problemas. Porque donde casi nunca hay problemas es cuando usted al cliente le dice, mire, nos están haciendo esta propuesta de tanto. Lo ideal es que sea el cliente que diga lo que quiere. Y usted como abogado lo aconseja. Pero finalmente, porque hay otra cosa, la gente común, ¿qué te dice? Si el abogado sobreactúa mucho para transar un caso, un cliente inteligente se pone sospechoso y se frena. El abogado plantea, sirve la propuesta. Y un buen cliente que dice, yo hago la pregunta del $1,000,000 como se la hago a un médico, a un ingeniero. Y usted, si tuviera que tomar la decisión, ¿qué haría? Pero tiene que decirme la respuesta objetivamente. Costo-beneficio, voy a durar 3 años, pero me voy a ahorrar, voy a perder un 5, un 3%, un 10%. Esto negociándolo, moviéndolo me va y me va a dar paz. Ahora, los abogados también tenemos, hay gente, por ejemplo, y no debería hablar de mí, pero hay mucha gente que dice que, por ejemplo, con Artemio Álvarez Marrero o con esa oficina es difícil transar. Porque no nos arrastramos. O sea, hay un estándar. Si tú tienes un carro de $1,000,000 pesos, tú lo vas a vender por 500,000 pesos. O eres un iluso, o eres todo lo otro que Atahualpa hablaba de un abogado. Porque si usted me da a mí a vender una propiedad de 5 millones, ¿cómo la voy a vender en 3? Entonces, hay abogados que no tenemos miedo al tiempo, respetamos nuestra historia y tenemos ciertos niveles de dignidad, y no es verdad, como hacen también ciertos litigantes, que a veces por la desesperación tienen que aceptar transacciones de hambre. También hemos estado en los casos donde el cliente le tocan 100,000 pesos y él quiere recibir 20. ¿Qué podemos hacer los abogados? Nada. Lo que nos respetamos es decir, mire, cojamos los 20 y váyase de aquí. Bueno, pues porque la decisión es del cliente. No, y la necesidad. Y la necesidad. Claro, a veces por un mes, por 2 meses, pero eso hay que respetar, la voluntad del cliente, que es finalmente el dueño del caso. Pero cuando depende de nosotros, no es que no transemos, es que no nos tiramos por el suelo. Le damos valor
a lo que realmente es una reclamación digna y decente. Porque hay propuestas indecentes. Claro que sí. ¿Cómo es posible, de lado y lado, que usted tenga una condena de una sentencia de la corte de segundo grado de 500,000 pesos y hay un interés de un 2%? Y alguien va a tener el descaro de ofrecerle 300,000 pesos. Hay de todo. Pero un abogado que piense, que se respete, que tenga mínimamente, porque es otra cosa, calidad-precio. Si usted lo que elige es un abogado sin oficina, de pasillo, sin historial, sin compromiso, ¿qué usted puede esperar? Buscarse los cheles de una vez. Entonces, y salir de eso. Entonces a veces los dominicanos somos culpables porque le echamos alimento a profesionales, aupamos a abogados, a médicos y a ingenieros que no deberían estar en el mercado. Pero más sin embargo, yo estoy seguro que usted mismo ha conocido, ven acá, ¿y cómo esa persona? Bueno, que hay gente, cada quien a veces busca su clase. Cuando usted es lioso, cuando usted es doloso, usted busca uno igual. Sí. Y cuando usted también es una persona introspectiva y reflexiva, apoderar al primero que se le presente, que le prometa villas y castillas. Porque también es otra cosa. Cuando el abogado te dice la verdad, aquí no hay caso. No hay caso. Usted no va a ganar por esto y por esto. Y usted como quiera quiere seguir, usted va a parar en uno que le va a vender promesas. Porque fíjese, otro dato que le voy a dar. Finalmente, licenciado. Finalmente, si hay un abogado que le promete un resultado y no le explica cómo, dude de él. Porque no es verdad que en un pleito en este país, en la mayoría de los casos, el resultado puede estar garantizado. Porque tanto en esta profesión como en otras, la obligación del abogado, una obligación de medios, de diligencia, no de resultado, porque es una ciencia social. Lo que yo puedo ver blanco, el juez lo puede ver negro. Y más un país donde hay gente con muchísimas frustraciones, prejuicios, instituciones débiles. Un abogado, ahora el abogado puede hacer proyecciones, pero no prometer que va a ganar el caso de entrada. Eso no es correcto, eso no es razonable y eso no es profesional. Gracias al licenciado Artemio Álvarez Marrero, que ha estado con nosotros como siempre cada jueves aquí en el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión en el Café con Leche. Licen. Feliz día. Un placer, saludos de tenerlo aquí como de costumbre y un honor. Señores, gracias. Feliz resto del día. Un abrazo a todos, que este día sea productivo con la bendición de Dios. Y Dios mediante, nos vemos mañana temprano en vivo, desde las 7 de la mañana a través de estos canales con cobertura nacional de Boreal Televisión. Hasta mañana, amigos. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.